Ahora hablaremos de la implementación de las estrategias de desarrollo local participativo y posibles acciones o criterios del seguimiento y evaluación de las mismas, y queremos también hacer una pequeña última presentación en torno a la cuestión de la comunicación y sensibilización. Así que vamos a hacerlas seguidas y bueno, no sé si es probable que consumamos un poquito más de tiempo. Bueno, a aquellos que les sea posible les invito pues a quedarse, ¿no? Pues si quieres, Raquel, ya, sin más dilación. Vale, pues en esta parte de la implementación de las estrategias de desarrollo local y propuestas para trabajar en el reto climático, lo que vamos a abordar principalmente en esta presentación es pues bueno, algunas cuestiones específicas sobre cómo incluir la acción climática en la implementación de las estrategias. Y hay tres tipos de acciones que hemos considerado importantes, que son por un lado el desarrollo de proyectos específicos orientados al reto climático, tanto proyectos propios como proyectos de cooperación. Por otro lado, las distintas opciones de actuar en cambio climático, pues a través del apoyo a terceros, como son las convocatorias específicas, la inclusión de pliegos que incluyen cláusulas ambientales, que bueno, que ya estaba hablando Luis sobre este tema, y la priorización de proyectos con mayor contribución a través de la inclusión de criterios específicos. Y bueno, también vamos a abordar algunos mecanismos para trabajar en el reto climático de forma constante. Bueno, esta diapositiva ya la hemos ido comentando en algunas, en las presentaciones que ya hemos ido viendo, pues bueno, distintas acciones como son la mitigación, que es el evitar y reducir las emisiones, y la adaptación, que ahora es lo que está cobrando más fuerza, ¿no? Porque como ya hemos ido hablando, pues el cambio climático está aquí y hay que tratar de adaptarse, pues sobre todo para evitar los posibles daños y aprovechar las oportunidades beneficiosas o enfrentarse a las consecuencias que de todo este problema acarrea. En cuanto a los principales temas, sectores y trabajos que han estado realizando los grupos en relación a emergencia climática, pues bueno, estas son algunas de las categorías, por así decirlo, que hemos establecido de los resultados también que nos habéis enviado en el cuestionario, pues como pueden ser acciones dirigidas al fomento de uso de energías renovables, eficiencia energética, propuestas de movilidad sostenible, acciones relacionadas con la economía circular, mantenimiento y conservación de la biodiversidad, promoción de la alimentación sostenible o bueno, organización e impulso de comunidades energéticas locales. De forma más específica, pues bueno, pues cómo se consigue trabajar en estos ámbitos, principalmente a través de la planificación y de la ordenación de la acción, a través del apoyo a las entidades locales en la planificación por el clima, bueno, también a nivel territorial o identificando oportunidades para el territorio, a través de la conexión de actores, pues tejer redes y potenciar el trabajo en colaboración con otras entidades y generar conocimiento pues a través del desarrollo de estudios, análisis de la vulnerabilidad y posibilidades de adaptación al cambio climático o el contacto con expertos para poder trabajar en estos temas en el ámbito local. ¿Qué más? Pues hay actividades y acciones de formación, información y sensibilización con la población en general y trabajo específico con diferentes actores en la dinamización del territorio, movilizando y empoderando para trabajar en la acción por el clima. Y bueno, pues estas dos últimas, sobre todo también la inspiración apoyando proyectos demostrativos que muestren la viabilidad de nuevas formas de energía y acción también principal de los grupos, que es a través de la financiación de inversiones y mejoras de infraestructuras destinadas a la reducción de emisiones, tanto en ayuntamientos, en empresas o en particulares. Estos son algunos de los proyectos que nos habéis dejado en el cuestionario, que han sido impulsados por los grupos líder o que estáis participando en ellos, y bueno, queríamos rescatar algunos que nos parecían también interesantes, como por ejemplo el rol de los grupos para el desarrollo y apoyo de las comunidades energéticas, y que bueno, que algunos grupos ya estáis trabajando en ellos, aunque este tema en concreto será abordado también en futuras sesiones del programa GAL por Clima y que profundizaremos con más detalle. Pero bueno, simplemente para subrayarlo y que se ponga en conocimiento que también hay grupos que ya están trabajando en este ámbito. Uno de estos proyectos, pues a nivel europeo, pues son comunidades cooperativas energéticas y comunidades ciudadanas de energía renovable. Bueno, simplemente por saber que existe esta plataforma que se llama Rescop EU y que bueno, que en el fondo es, pues eso, es una plataforma que impulsa el apoyo de las cooperativas energéticas y comunidades ciudadanas de energía ciudadana.
Los principios, pues bueno, se basan en los que veis ahí: voluntariado, participación, autonomía, independencia y cooperación. También podréis acceder a más información sobre este proyecto porque están los links en la presentación. Proyectos de grupos de acción local, que bueno, creo que estáis por aquí algunos, pues en Navarra está Ribera Movise, que es un proyecto que apuesta por la movilidad sostenible y eléctrica. Otro proyecto en el que participan varios grupos es el proyecto Life EcoAdapt, que promueve trabajo integrado entre ciencia y sociedad civil para el beneficio de ecosistemas y habitantes. Otro proyecto también que nos habéis dejado, esto es un poco para que veáis también pues distintos proyectos y por si hay interés, pues para que también podáis acceder a las web y a las fichas técnicas de estos proyectos. Sostenibilidad rural en Navarra también, que apuesta por avanzar de forma coordinada en el proceso de transición energética a través del acompañamiento, asesoramiento sobre ahorro, eficiencia energética y fomento de energías renovables. Y luego otro proyecto impulsado en la región de Murcia por el Grupo Campoder, que es Encuentros por el Desarrollo, y al final es un proyecto que apuesta por el desarrollo rural integrado, armónico, endógeno y sostenible en los territorios. Y es un proyecto propio del grupo, perdón. Bueno, otro de los proyectos, pues ya traspasando fronteras y enlazado con las comunidades energéticas locales, pues es un proyecto que se ha llevado a cabo en Alemania, que cuenta con el apoyo del líder y que ha permitido el impulso de producción de energía renovable con 5 Bioenergy Village. Y lo que se apuesta es conectar a los agricultores con las cooperativas energéticas locales. También está el link del proyecto, también para que podáis, pues, no sé si queréis profundizar. Entonces, bueno, además de estos proyectos que están dirigidos al reto climático y la transición para la emergencia climática, para la adaptación y la mitigación, pues también se pueden incluir transversalmente pues, la cuestión climática en todos los proyectos y primar estas cuestiones en los procesos de contratación del grupo, entidades públicas, contratación verde y cláusulas ambientales que ya hemos abordado y que, bueno, que Luis lo ha explicado muy bien, así que voy a pasar rápidamente. En los pliegos en procesos de contratación, pues puestos en marcha por el grupo, por las entidades locales del territorio y que incluyen cláusulas ambientales, pues sobre todo eso, pues que se persiga optimizar recursos, la sostenibilidad ambiental, la adaptación del tejido social, ¿no? Al final es el fomento de un mercado de bienes y servicios ecológicos. Aquí hay otros recursos, por ejemplo, las guías para la contratación pública verde y ecológica, que están desarrolladas por la Unión Europea y lo que permite es facilitar la inclusión de requisitos ecológicos en los documentos de licitación pública. Se pueden elegir según las necesidades y nivel de ambición que tengan estas entidades, es decir, que aquellas que buscan un mayor compromiso con estas cuestiones, pues disponen de guías que facilitan la inclusión de este tipo de criterios. Lo que comentaba también Luis, al final es disponer de esos recursos que te permitan ayudar u orientar pues, en la definición y en la redacción. En la web también podéis ver todas las guías que existen y pues eso, en distintos sectores como la restauración, servicios en la nube, mantenimiento de espacios públicos, bueno, iluminación de carreteras, señales de tráfico, etc. También se ha comentado por parte del MITECOR, se está trabajando en la guía práctica para que cualquier redactor de pliegos pueda aplicar y promover la compra pública ecológica y que pueda servir como instrumento de impulso de la estrategia de economía circular, pero también para garantizar un uso más racional y económico de los fondos públicos. Y luego, por último, también ya mencionada la Ley de Contratación del Sector Público, donde tenéis en la guía elaborada por la Red Rural Nacional, pues esta parte justo que también ha comentado Luis sobre la calidad y el ciclo de vida del producto del servicio, ¿no? Que también está incluido pues, entre el valor técnico, las características estéticas y funcionales, pues en la posibilidad de incluir características sociales, medioambientales e innovadoras y en concreto las características medioambientales, pues todas las que se refieren aquí sobre la reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero, empleo de medidas de ahorro, mejora de los recursos naturales. Perrín, ahora vamos a entrar en la parte de los proyectos, que está de la priorización de los proyectos con criterios. Me vas diciendo, ¿vale? Para poder pasarte diapositivas. Sí. Vale, pues muy rápido porque son cosas que ya sabéis y que de hecho nos habéis comentado en el cuestionario, ¿no? Que para priorizar los proyectos con mayor contribución hay ustedes dos vías, como que son los criterios de selección y elegibilidad
con algunos GAL que ponen requisitos para que un proyecto sea subvencionable, un requisito de que este proyecto tenga un efecto positivo en el medio ambiente de alguna manera. O bien baremación, donde establece criterios de baremación para conceder las ayudas. Puedes pasar, Raquel, por favor. Aquí hemos hecho como una tipología de todo lo que habéis comentado en el cuestionario, los temas en los cuales ponéis criterios de selección. Cambio climático, con la mitigación del cambio climático, reducción de emisión de carbono, etc. También proyectos que tienen un efecto positivo en el medio ambiente, considerando con más puntos los proyectos con incidencia medioambiental o proyectos que tengan medidas correctoras, proyectos de sensibilización, información, inversiones en Zona Natura 2000, reducción de la contaminación, restauración ambiental, etc. Proyectos que consideren eficiencia energética y ahorro energético, el uso de energías renovables o el autoconsumo de energía, la reducción del consumo de agua, la reducción o la gestión, valorización eficiente de los residuos y de los subproductos, agricultura ecológica, movilidad sostenible, etc. Y puedes pasar, Raquel, por fin. Aquí, pues en la presentación lo tendréis, aunque no me voy a detener, que es un ejemplo concreto de un grupo de desarrollo rural de Andalucía, donde se pone de manera muy detallada todos los criterios de selección que usan para valorar los temas de ecocondicionalidad, medio ambiente y cambio climático. Este grupo de desarrollo rural, que no sé si estará por ahí, tiene una condición de elegibilidad para las personas beneficiarias que tienen sí o sí que obtener una puntuación mayor que 0 en este criterio para poder beneficiar de ayuda. ¿Puedes pasar, Raquel? Otra vez. Pasa. Sí, aquí es como la baremación. Puedes pasar otra vez también. Y ahora los mecanismos para trabajar de forma constante en materia de cambio climático, impulsar proyectos propios, incluir la transversalización del cambio climático en todos los proyectos, iniciar mesas de trabajo en este tema, colaborar con personas o organizaciones expertas, integrar redes de trabajo en este ámbito y, como ya lo hemos comentado también, complementar la acción de líder con otros fondos y programas. Puede pasar. Y aquí solo, pues también muy rápido porque lo habéis comentado vosotras, es para ver un poco qué habéis comentado en la parte del cuestionario de acciones a desarrollar en el futuro. Entonces, algunos de vosotros y vosotras habéis dicho que ibais a desarrollar en las futuras estrategias pactos de los alcaldes para el clima y la energía, realización de una estrategia de transición energética en el territorio, programa comercial de transición energética, puesta en marcha de un centro de innovación territorial orientado hacia la transición energética y aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible. En materia de cambio climático tenéis previstas acciones de sensibilización e información, el cálculo de la huella carbono de las producciones locales, estudios sobre los impactos del cambio climático y los nichos de negocio asociados. En materia de medio ambiente, la preservación de ecosistemas frágiles y de espacios naturales en zonas rurales, corredores biológicos, regeneración de suelos, restauración ambientales, etc. No me detengo. Medidas de ahorro y de optimización energética. Y puedes pasar, Raquel, por fin. Y pues eso, temas de gestión sostenible del ciclo del agua. Algunos de vosotros habéis señalado los sistemas alimentarios territorializados,
territorializados con un enfoque en la alimentación sostenible, la producción y transformación local, el consumo kilómetro cero, consumo de la granja a la mesa, marcas de calidad territorial y también actuaciones en el ámbito de la agricultura y ganadería con la defensa de la agroecología y de la agricultura ecológica, reducción de emisiones de pesticidas y fitosanitario, acciones en favor de la ganadería extensiva, etcétera. Bueno, proyectos relacionados también con la economía circular, turismo sostenible. Solo es para eso, para que veáis todo lo que habéis comentado y que tenéis planeado para el próximo periodo de programación. Sí, como se puede ver de la presentación y del análisis del cuestionario, hay muchas ideas ahora sobre la mesa y bueno, hemos tratado de resumir también los principales ámbitos en los que los grupos estáis actuando y cerrando ese ciclo que iniciábamos en el diseño, luego en la puesta en marcha de las acciones, vamos a ir al seguimiento y evaluación de las mismas, que como decíamos, ¿no? Tiene que interrelacionarse pues, con este diseño, en ese esquema circular que mencionábamos y con aprender y valorar cómo vamos avanzando, ¿no? Entonces, Gepa, si nos puedes presentar algunas propuestas para orientar este ejercicio. A ver, ¿veis mi presentación? Sí, vemos tu pantalla entera, sí. ¿Ahora? Sí, vale. Pues voy a intentar ir rápido porque es muy tarde, pero bueno, como vamos a compartir después las presentaciones, vais a tener la información. Entonces, como decía María, yo me voy a centrar un poco en el seguimiento y evaluación, en qué cosas os pueden ayudar a planificar el seguimiento y la evaluación en términos de cambio climático. En primer lugar, hablaré de indicadores vinculados al cambio climático. En segundo lugar, mecanismos y herramientas para reflejar esa ambición climática en vuestros planes. Y en tercer lugar, algunas ideas o pautas para la evaluación de la contribución de los GAL y de las estrategias al cambio climático. En cuanto a los indicadores, aquí tenemos una definición que no me voy a parar mucho porque ya sabemos lo que son los indicadores, pero sí que es importante resaltar que los indicadores tienen que estar siempre relacionados con los objetivos finales específicos y acciones concretas previstas en las estrategias. Es decir, que no van a ser los mismos indicadores válidos para todas las estrategias, sino que dependerá de qué objetivos hemos planteado en nuestra estrategia. Y bueno, aquí tenemos que hay varios tipos de indicadores en función de con qué objetivos o con qué objetivos específicos o objetivos generales se relacionan. Las cuestiones clave a la hora de definir los indicadores son, por tanto, tener muy claro los indicadores, para qué nos van a servir, qué es lo que queremos medir con ellos. Y las primeras pautas que tendremos que tener en cuenta es si la autoridad de gestión nos ha dado ya algún tipo de propuestas. Y más allá de lo que nos proponga la autoridad de gestión, es estratégico emplear indicadores que ya se han definido en otros marcos, en otros planes y estrategias. En concreto, los propuestos en el marco de la PAC, los previstos también en otras estrategias más amplias como los ODS, de los que ya hemos hablado, o el Pacto Verde Europeo, o bien los previstos en otros fondos como FEDER. Los principales retos de los indicadores son que sean capaces de captar y seguir los cambios que queremos captar, que estén en consonancia con los objetivos y acciones clave que las estrategias plantean, que estén asociados o vinculados a un marco de medición de resultados, es decir, que nos sirva para medir la efectividad o el avance hacia esos objetivos y acciones. También es importante que haya disponibilidad de datos porque los indicadores sirven si se pueden medir, eso es lo que planteamos. Y bueno, es importante que el seguimiento por sí solo no mejora el rendimiento de las estrategias, sino que es importante tener en cuenta ese papel integral en el proceso. O sea, que los indicadores no son algo independiente, sino que forman parte de ese diseño estratégico. Y por último, es importante implicar a las partes interesadas en el seguimiento. Para definir
indicadores de contribución al cambio climático. Bueno, los indicadores que vamos a definir van a medir no directamente las emisiones en general, sino que vamos a llegar a las emisiones o a las absorciones de CO2 a partir de un factor de transformación. Es decir, que vamos a medir las hectáreas afectadas por una determinada medida o las personas formadas en un determinado tema en relación con el CO2 no emitido gracias a la actuación. Y es muy importante que tengamos una valoración ex ante y una valoración a posteriori para que podamos comparar si ese indicador ha sufrido variaciones y por tanto, si nuestra medida ha tenido algún tipo de impacto. Los indicadores se pueden explicitar o explicar en unas fichas que van a contener la definición, el modo de cálculo, la fuente de datos y la interrelación cualitativa con el cambio climático, es decir, cuál va a ser el efecto en las emisiones. Y bueno, es interesante que cumplan el criterio Rather, es decir, que sean pertinentes, que sean aceptados, que sean creíbles, que sean fáciles de medir y que sean sólidos. ¿Qué indicadores de la PAC nos pueden ser útiles? Bueno, este marco bueno, es un poco lo que planteaba antes, que tenemos unos objetivos específicos y necesidades, a partir de ahí definimos unas intervenciones líder y tendremos unos indicadores de resultado. Y esos indicadores de resultado están relacionados con esos objetivos y esas intervenciones. Dentro de toda la batería de indicadores del PPAC, en una intervención reciente que hacía Isabel Aguilar sobre LEADER, sobre las actuaciones LEADER, hacía una selección de determinados indicadores que podían ser relevantes para LEADER y en el caso del objetivo de cambio climático mostraba estos. La energía renovable procedente de la agricultura y la silvicultura y otras fuentes renovables. Inversiones relacionadas con el clima. Ayudas a la inversión destinadas al sector forestal. Resultados en materia de medio ambiente y clima a través de la inversión en zonas rurales. Bueno, estos son solo sugerencias, pero bueno, es interesante tener en cuenta esta selección. Este sería uno de esos indicadores, energía renovable procedente de la agricultura y la silvicultura. Y este es el tipo de ficha al que hacía referencia antes que describe el indicador. Y que esto procede de los manuales de la Comisión Europea sobre los indicadores. Y, por ejemplo, en este caso tenemos el nombre del indicador, la definición y el objeto, qué tipos de intervención va vinculado, cuál es la unidad de medida, cómo se recogen los datos, qué metodología de cálculo tiene y, bueno, algunas observaciones. Y fichas similares tenemos para todos los indicadores. Este es otro, tampoco me voy a parar más. ¿Otros indicadores que nos pueden inspirar? Pues, en primer lugar, los ODS. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece, como ya se ha comentado antes, 17 objetivos y 169 metas. Y para medir cómo evolucionan esas metas o cómo estamos llegando a conseguir esas metas, se han diseñado 232 indicadores. Entonces, la Red Española de Desarrollo Rural además ha producido una serie de boletines que vinculan estos ODS con el medio rural. Y los indicadores relacionados con los ODS, el Instituto Nacional de Estadística tiene una página específica que hace seguimiento de esos indicadores. Aquí he señalado el enlace por si queréis echar un vistazo. Por ejemplo, yo he seleccionado algunos que podrían ser inspiradores o interesantes para las estrategias de LEADER. Energía asequible y no contaminante. Esta sería la meta que se persigue y el indicador uno de los indicadores que se selecciona para esta meta es proporción de la energía renovable en el consumo final total de energía. Y la posible aplicación en los grupos de desarrollo regional sería la promoción de fuentes de energía renovables o de acciones que mejoren la eficiencia energética en empresas, entidades locales u otros organismos del territorio. O sea, estos indicadores en estas tablas veis que tienen su aplicación también en el marco de los GDRs. A ver, no me voy a parar en cada uno de ellos, ¿vale? Pero luego eso, que los podéis ver en la presentación que os vamos a mandar. Otros indicadores de utilidad también serían los de FEDER.
El reglamento de FEDER, que es este que os pongo aquí, en sus anexos 1 y 2, propone también una batería de indicadores. Y aquí, por ejemplo, he seleccionado algunos que también tienen relación con el cambio climático y que podrían ser relevantes para el líder, como para el objetivo específico, fomento de la eficiencia energética y reducción de emisiones GEI, tenemos un indicador que es edificios públicos con rendimiento energético mejorado, que eso es fácil de medir, y otro indicador de resultados sería consumo anual primario de energía. Para el fomento de las energías renovables hay dos indicadores, uno de realización, uno de resultado, que son estos dos: comunidades de energía renovable apoyadas, capacidad operativa adicional instalada para energía renovable. Esto es solo una selección, ¿eh? Para estos objetivos hay una lista de indicadores más larga que la que yo pongo aquí. Ahora, ¿qué mecanismos se pueden utilizar para reflejar y para dar un seguimiento a la ambición climática en nuestra estrategia? Os voy a presentar un poco lo que son los presupuestos verdes y el etiquetado verde, qué es la taxonomía verde y el principio de no ocasionar perjuicio significativo para valorar proyectos antes de financiar, algunas cuestiones clave para una adecuada transversalización de estas cuestiones climáticas y algunas notas inspiradoras de la evaluación ambiental estratégica. Bueno, lo primero, el etiquetado verde es digamos, una manera de hacer un seguimiento de las inversiones que se realizan y qué parte de esas inversiones va a tener una incidencia en el clima. Entonces, en el reglamento del PEPAC y en otras, digamos que en la Comisión Europea, no solamente en el reglamento del PEPAC, sino que también en el marco financiero plurianual y en general en las inversiones que se están proponiendo, hay que marcar las inversiones según su contribución al clima y se establecen tres tipos de contribución. Se da como un 100% de contribución al clima a aquellas actividades que están diseñadas para contribuir específicamente al cambio, a la lucha contra el cambio climático, como son los ecoesquemas o los fondos FEADER destinados específicamente a objetivos ambientales. Hay un nivel de contribución moderada que se le da un valor del 40% para actuaciones que no están diseñadas específicamente contra el cambio climático, pero sí que afectan a la mejora o a la lucha contra el cambio climático. Y sería el caso del pago básico o de pagos complementarios sujetos a condicionalidad o los pagos a zonas con limitaciones naturales. Y se asigna una contribución nula del 0% al resto de las ayudas. Este sistema de ponderación viene de los marcadores de Río, que bueno, fueron desarrollados por la OCDE y, bueno, como decía, se utilizan por la Unión Europea para el seguimiento de su presupuesto y asignan una ponderación a las actuaciones según su contribución a los objetivos climáticos, que bueno, os acabo de comentar. Hay otros ejemplos de presupuestos verdes, como el caso de Francia, en el que utilizan una metodología similar, pero en lugar de utilizar solamente 3 escalones, digamos, utilizan 5. Tienen en cuenta, además, si la actuación tiene una repercusión desfavorable en cuanto al cambio climático, si es neutra, si es una contribución favorable, pero no está clara del todo, si es favorable o si es muy favorable. O sea, es interesante en este caso que incluyen los efectos negativos. Además, esta valoración se hace no solamente para la mitigación del cambio climático, sino que se hace para los 6 objetivos de la taxonomía verde, que luego voy a explicar un poco más, pero que aquí lo interesante es ver que tienen que evaluar cómo contribuyen esas inversiones a la mitigación, pero también a la adaptación. En el caso de los presupuestos europeos no se hace esa diferenciación. La taxonomía verde de la Unión Europea pues establece 6 objetivos medioambientales, que son mitigación, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos, transición a una economía circular, prevención y control de la contaminación, recuperación y protección de la biodiversidad. Y para lo que sirve esta taxonomía verde es para evaluar las actividades económicas e inversiones y bueno, ver si esas inversiones son medioambientalmente sostenibles. Entonces, por un lado, se proporcionan una serie de requisitos aplicables a los criterios técnicos de selección que, bueno, no
me voy a detener ahora, pero bueno, solo que sepáis que existe, que en el artículo 19 de la taxonomía hay una serie de requisitos que se pueden consultar. Y luego también establece el principio de no causar perjuicio significativo. ¿Y esto qué significa? Que hay que demostrar para cada una de las inversiones que no van a socavar ninguno de los 6 objetivos medioambientales que establece la taxonomía. Esto es de obligado cumplimiento, por ejemplo, para los fondos Next Generation, que para cada una de las inversiones hay que justificar que no va a causar un perjuicio ni a la mitigación del cambio climático, ni a la adaptación, ni a las condiciones del recurso agua, ni a la contaminación, ni a ninguno de los 6 objetivos que acabamos de presentar. Otros ejemplos de transversalización del medio ambiente es, por ejemplo, la ECI, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, tiene unas guías que ayuda a considerar de manera transversal el cambio climático en las acciones de cooperación y plantea, bueno, proporciona unas herramientas, algunas de las cuales pueden ser interesantes, como ahora mismo, bueno, guías como estas. Las listas de verificación. Hay una serie de listas de verificación que nos dicen, bueno, hacen una serie de preguntas y nos dicen, nos ayudan a ver si se nos ha olvidado algún paso. Algunas de las preguntas que plantea, por ejemplo, para inversiones en medio ambiente, del medio ambiente en el crecimiento económico, es si al proyecto le afectan factores ambientales y queda reflejado en el diseño del proyecto, si el proyecto tiene impactos ambientales a mitigar y se ha considerado, si el proyecto incluye medidas para prevenir o minimizar los impactos ambientales o si el proyecto incluye indicadores ambientales. Creo que sí, mira, aquí he puesto el enlace también de la publicación y podéis echarle un vistazo. Por último, la evaluación ambiental estratégica también es un marco que nos puede inspirar, porque persigue también garantizar que los probables efectos negativos que sean tenidos en cuenta durante la preparación de las estrategias, también persigue contribuir a soluciones más sostenibles y eficaces, a una toma de decisiones más transparente. Es una de las mejores herramientas también para descubrir diferentes alternativas y considerar los objetivos medioambientales en la planificación. Podría servir también para mejorar la cooperación y la comunicación. Las pautas del proceso de evaluación ambiental estratégica pueden inspirar a los GAL en diferentes etapas de su elaboración de estrategias. En la etapa de caracterización de la situación del medio ambiente, donde se desarrolla su DLP. La etapa de análisis de los efectos, de análisis de alternativas, de diseño de medidas correctoras y también de seguimiento ambiental. Y por último, ¿cómo evaluar la contribución de los GAL y de sus estrategias en la lucha contra el cambio climático? La información que se genera en el proceso de seguimiento y evaluación es una información que se tiene que utilizar en este proceso iterativo que ya se ha presentado antes en otras presentaciones, ¿no? Tenemos la fase de planificación, la fase de implementación, la fase de evaluación y con las cosas que podamos deducir a partir de esa evaluación podemos llevar a cabo medidas correctoras y volver otra vez al inicio. Entonces, ¿en qué medida la estrategia ha incidido en la mitigación y adaptación al cambio climático? Nos podemos hacer diferentes preguntas, como ¿en qué medida se ha logrado un uso más eficiente de la energía? ¿O se ha promovido la organización de los agentes del territorio para el ahorro del abastecimiento y el autoconsumo energético? ¿En qué manera ha favorecido la economía circular? ¿En qué manera ha contribuido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoníaco? ¿O en qué manera ha apoyado la conservación y captura de carbono? ¿O la conservación y mantenimiento de la biodiversidad? Se trata de analizar el fomento, además de los aspectos que acabo de mencionar, el fomento del empleo y de la actividad económica ligada al empleo verde y los recursos naturales. El papel de los GAL en promover un mejor uso de los recursos energéticos y fomento de la energía renovable. ¿En qué grado se ha logrado valorizar el territorio y el patrimonio natural? Mantener o contribuir al mantenimiento y a la conservación de los elementos del patrimonio natural. ¿Cómo se ha actuado en cuanto a promover, difundir elementos del patrimonio? ¿Y cuál ha sido el papel de los GAL en el sector forestal?
Para responder a estas cuestiones podemos analizar varias cosas: el número de proyectos apoyados en cada ámbito, el gasto público que se ha dedicado a cada uno de ellos, el peso relativo con respecto al total de los proyectos apoyados. También se analizan los indicadores vinculados a dichos proyectos y también se pueden analizar otras informaciones descriptivas y cualitativas. Un posible ejercicio de evaluación, por ejemplo, sería en cuanto al cálculo de la huella de carbono. Se calcularía el cálculo de huella de carbono de algunos sectores o agentes antes y después de la ayuda, y habría que analizar esa evolución. Y nada, por mi parte, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Tendremos, como decimos, la presentación para ir a los detalles de esas preguntas de evaluación que planteamos, de esos ejemplos de indicadores o fuentes en las que podéis consultar para inspiraros a la hora de diseñar vuestros indicadores, o incluso esos ejercicios que nos ha planteado Gemma, que se están usando en muchos planes y programas y que también podríais usar en vuestra estrategia, ¿no? Como hacer esa valoración de qué parte de la estrategia contribuye al cambio climático o contribuye a las cuestiones ambientales. Ya solo en 2 minutos nos va a presentar Raquel lo que vais a encontrar en la presentación de comunicación, y sin ánimo de extendernos mucho más haremos una última posibilidad de palabra o de intercambio, si nos parecería importante, y ya cerramos la sesión. Pues Raquel, si puedes en 2 minutos contarnos un poco lo que se va a encontrar de este último apartado, comunicación y sensibilización, también algo transversal a todo el ciclo, ¿no? De diseño, implementación y también, por supuesto, evaluación de la estrategia. Sí, o sea, con ánimo de no robaros mucho tiempo a los que estáis aquí todavía, nada, simplemente en esta presentación pues vais a poder encontrar un primer apartado de qué pueden hacer los grupos, al final toda esa parte de la labor de movilización, educación, concienciación y sensibilización. Sobre todo pues esa parte, ¿no? En la parte del mensaje de a quién se dirige y cuál es la posición en relación a la emergencia climática. Sí que nos parecía interesante dejaros aquí un estudio de IDEARA donde se incluyen distintos segmentos socioecológicos con esta reflexión de quién es nuestro receptor para poder transmitir el mensaje y cómo debemos de transmitirlo. Bueno, algunas de los resultados de este cuestionario, que también los vais a tener ahí en el link. Algunos de los ejemplos también que se han impulsado ya por parte de los grupos de acción local durante este periodo, también de las redes, pues por ejemplo la red extremeña o la red cántabra de desarrollo rural, otro proyecto que también hay de ARA. Bueno, son algunos de los proyectos que hemos considerado que tienen esa parte de concienciación y sensibilización y cómo están comunicando toda la cuestión de la labor y de la emergencia climática, toda la parte de trabajar con la sociedad civil y con los distintos agentes, proyectos específicos de grupos de acción local como Guadalhorce, o también una parte de sensibilización del proyecto de la red aragonesa de desarrollo rural, o el proyecto que están impulsando desde Navarra. Y sí que nos parecía también importante pues dejar algunos de los recursos ya existentes, tenerlos, pues que los pudierais tener a mano, pues como guías publicadas, informes. Bueno, os dejamos una recopilación de distintas cuestiones, pues por ejemplo, los 52 gestos frente al cambio climático, que también es un trabajo bastante interesante. Documentales y películas que también pues sirven para la reflexión, ¿no? Os hemos dejado algunos de los más, bueno, que pueden no ser tan conocidos, algunos sí, como Alcarrás, que ha tenido mucho peso este año, pero bueno, en Netflix, bueno, hay distintas documentales y recursos que pueden servir también para esa reflexión conjunta a modo de inspiración. Distintos podcast, vais a tener aquí también los links, algunos de los que hemos encontrado y que pueden ser interesantes para este trabajo. Otra de las plataformas